Venga, bueno, Manoli, ya podemos iniciar. Gracias. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta 17ª edición de la Jornada de Formación para Profesionales sobre Violencia de Género. Una jornada enmarcada dentro de los actos organizados desde la Concejalía de Igualdad para conmemorar el 25 de noviembre. Y digo conmemorar y no celebrar porque desgraciadamente no es un día para la celebración, sino para la conmemoración, porque mientras que haya mujeres que son asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, seguirá siendo un día para la conmemoración. Yo quisiera disculpar la presencia esta mañana de nuestra concejala de Igualdad, de Mercedes López Fonseca, que no ha podido estar por problemas, por motivos personales esta mañana con nosotros. Yo sí quiero recordarles también que tendrán durante la intervención de la ponencia de hoy a su disposición un correo electrónico para que nos puedan trasladar todas las consultas que quieran hacer a nuestro ponente. Ese correo es jornadaviolencia20@armilla.es. Lo voy a volver a repetir por si tienen que anotarlo. jornadaviolencia20@armilla.es. Y yo sin más sí que les voy a dejar en compañía de Eric Pescador Albiach. Es padre, coeducador y convencido de un futuro feminista. Es sociólogo y sexólogo desde el año 1995, especialista en género, igualdad, masculinidad y prevención de violencias machistas. Ha realizado ponencias, talleres y grupos de hombres en España, Cuba, México, Puerto Rico, Chile, etcétera, etcétera, trabajando con profesorado, fuerzas del orden, personal sanitario, agentes sociales, asociaciones de mujeres, etcétera, desde el año 1994. Imparte terapia sexológica y de orientación, especialmente a hombres y parejas. Trabaja en centros educativos desde la investigación, acción y para la prevención de la violencia machista y a través de las sexualidades y el aprendizaje del cuidado y el buen trato con el proyecto Ulises desde septiembre del año 2002. Colabora con el Ministerio de Sanidad en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva desde 2007. Es especialista en programas de masculinidades y prevención de violencia machista desde abril de 2011. Fue desde 2013 a 2015 codirector del posgrado Curso de Especialistas en Intervención con Hombres en Igualdad, Género y Masculinidades, a través de la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I de Castellón. Y es conductor de la serie documental Ni superhéroes ni princesas. Sin más, les dejo con Eric Pescador. Buenos días, Eric. Bienvenido. Buenos días, Manuela. Muchas gracias por prestarme este espacio para poder compartir y poder seguir trabajando en esta dirección, que como tú dices es importante, que tenemos que tener en la memoria no como una celebración de un día especial, como tantos otros a lo largo del año, sino como un día de conmemoración, de poner esa atención especial. Eso no quiere decir tampoco que como hoy es día 26 ya, pero es la semana del 25, tengamos esta semana de reflexión sobre la violencia y el resto del año se nos olvide, que es lo que ocurre a veces cuando en los centros educativos, por ejemplo, se celebra únicamente o se conmemora fechas como la del 8 de marzo o el 25 de noviembre. Yo creo que es importante que la igualdad sea una razón de existencia de todo el año, de todo el tiempo y de todo momento. Es uno de los valores fundamentales, atendiendo específicamente ahora a esa igualdad necesaria y real que debe haber entre mujeres y hombres. Pero desde siempre y desde toda la vida y desde nuestro más profundo sentir, la igualdad es un elemento fundamental en nuestras vidas. Es un valor no solamente desde la Revolución Francesa como uno de los valores fundamentales de esa revolución y cambio social, sino incluso anterior. Es un valor que fundamentalmente tiene que desarrollar esa capacidad real de libertad de las personas, independientemente de que nazcan hombres o mujeres. La primera pregunta que se me viene a la cabeza cuando llega el 25 de noviembre es cómo se sentirían los hombres si estuvieran viviendo la situación de opresión y violencia que sufren cotidianamente las mujeres. Si hay realmente los hombres suficientes o los hombres realmente reflexionamos lo suficiente sobre este hecho, sobre el hecho de que la situación de nacimiento como mujer en una sociedad como la nuestra todavía no os ofrece a las mujeres, a nuestras compañeras, madres, hermanas, amigas, esa posibilidad real de vida independiente y de vida sin miedo. Hemos asistido a estos últimos años a esta permanente presencia en medios de comunicación de una de las violencias más atroces, ¿no? Que es la violencia sobre el cuerpo, la violencia sexual. No quiere decir que la violencia sexual en los últimos años haya crecido. Quiere decir que nuestra atención, nuestra percepción de ella
se ha desarrollado más y por lo tanto podemos atender a ella de forma especial. Pero mi llamado hoy, y en todas las ocasiones en que puedo trabajar con las masculinidades, es precisamente el plantear una sociedad diferente, con valores diferentes, que no sean los masculinos tradicionales de siempre, ni en el éxito, ni en la sexualidad, ni en las formas de relacionarnos, sino que tengamos una posibilidad diferente de vivir como hombres y de relacionarnos con las mujeres y con nuestro entorno. Pero también fundamentalmente mi llamado va dirigido a los hombres. De hecho, ayer justo, día 25, en el canal de YouTube que tenemos en la organización, comentaba esto mismo, ¿no? La necesidad de que los hombres tomemos la decisión, el lugar, pero también la capacidad de percepción diaria de esa violencia para que vayamos restándole puntos a esa estructura de violencia machista que en el extremo mata a las mujeres, pero en el otro extremo, sin dejar de ser en la misma línea de violencia, pues conseguimos que las mujeres estén supeditadas o dependientes de la realidad de los hombres y de los tiempos de los hombres, por ejemplo, o de los modos de vida de los hombres. Hace poco en consulta, por ejemplo, le decía a una de mis parejas, tenéis una situación de violencia, y se quedaban sorprendidos, ¿no? Me decían, ¿pero cómo quieres decir? Yo no pego a mi mujer, decía él, como asustado, ¿no? Y yo le decía, no hay una agresión física real, no hay una inmediatez de esa violencia como la que veis en los periódicos o la que se ve todos los días en los medios de comunicación, por desgracia, en nuestro tiempo, siglo XXI, 2020, en un tiempo en el que, en principio, una sociedad democrática no podría permitir esta violencia. Pero sí que ocurre en vuestra vida, y les decía a esta pareja, en que el tipo de relación que estáis teniendo genera esos modelos de violencia permanentemente, especialmente cuando toda la vida de ella depende de los tiempos, la organización, las necesidades de él. En este sentido, las violencias van de ese supuesto menos a más, cuando en realidad esas microviolencias cotidianas son el germen, son la semilla de esas violencias extremas. Entonces la pregunta es, ¿tienen menos importancia entonces? ¿Hay que quitarles la mirada a esas violencias micro? Pues sin duda no. Hay que prestarles más atención todavía a esas violencias que refuerzan y sostienen los sistemas de desequilibrio entre mujeres y hombres, los sistemas de desigualdad entre mujeres y hombres, que finalmente generan esas situaciones de violencia. Bien es cierto que el género, como tal, es decir, lo que la sociedad dice que debemos ser por ser hombres o mujeres, cómo debemos comportarnos, sentirnos, relacionarnos, evidentemente afecta y determina a ambos. Es decir, que el concepto de masculinidad y cómo se construye la masculinidad también estará metido dentro de la cabeza de las mujeres. Con lo cual este llamado es doble, es fundamentalmente para los hombres, para que acabemos con esta violencia en nuestra cabeza, y también para las mujeres, para toda la sociedad, para que la masculinidad no vaya unida al término de la violencia. Nosotros cerramos los ojos durante un momento y pensamos en la palabra hombre. Y la pregunta es cuántas veces y hasta qué punto la imagen de hombre, la perspectiva de hombre, va unida o no a esas situaciones cotidianas de violencia. ¿Cuántas veces somos capaces de pensar una masculinidad que no se ejerce desde el grito, desde la violencia, y sí lo hace, por ejemplo, desde el cariño, desde el cuidado, desde la presencia? Algo que sucedió también en nuestro tiempo, en este tiempo tan extraño que estamos viviendo. Esto que nos mantiene distantes físicamente, pero espero que no emocionalmente, a pesar de la pantalla y de la cámara. Estamos en una sociedad diferente desde el pasado marzo. Esto ha supuesto dos realidades inmediatas. Una, estadísticamente arrasadora en el sentido de doliente, ¿no? Y es que más tiempo los hombres en casa, en los espacios íntimos, significa inmediatamente más cantidad de violencia machista, de violencia sexual contra las mujeres, de violencia contra los niños, de violencia dentro de la casa, desde los hombres hacia el resto de los componentes de la casa. Claro, esto es una realidad que no nos debería sorprender si vemos el marco en el que estamos, que es un marco patriarcal, que es un marco opresor y que es un marco de desigualdades, donde las mujeres y los hombres todavía no tienen esa libertad propia. Las llamadas al 016 se han multiplicado por 2 durante este tiempo de confinamiento, entre los primeros meses, pero también las situaciones de agresiones y de vivencia de esa violencia. Esa es una parte. La otra parte es que este tiempo de convivencia, igual que en la anterior crisis económica, ha supuesto que los hombres vuelvan a la casa. Y en el mejor de los casos, y este es el que quiero traer hoy aquí y el que me parece que es importante seguir desarrollando y construyendo, desde la escuela, desde los medios sociales, desde todos los apartados en los que vivamos, es necesario desarrollar esta otra masculinidad, esta que se ha mostrado también durante el confinamiento, que son estos hombres maravillosos que han vuelto por fin a tener tiempo para disfrutar de esos espacios de intimidad, por fin tiempo para poder estar con sus hijos e hijas y estar en el cuidado.
En lugar de dedicarse a leer el periódico o a jugar a la maquinita, pues lo que se han dedicado es fundamentalmente pues, a cocinar con ellos, a tener juegos de mesa, a compartir en la casa, y han aprendido y reaprendido ese espacio íntimo y de cuidado que tantas veces los hombres olvidamos, tanto en nuestra formación como hombres, como personas, como en nuestra vida cotidiana. Estamos en una sociedad que se fundamenta más en el hacer que en el estar, que se fundamenta en la efectividad de las acciones y no en la afectividad de las acciones. Pues esta es un poco también la labor que yo realizo con los hombres, que haya esta reflexión, que haya este cambio, donde los hombres empezamos a repensarnos de una forma diferente que sea más vivible, tan sencillo como esto, ¿no? Que nos permita ser más libres, que nos permita ser más felices, que nos permita compartir más en igualdad y, por lo tanto, las relaciones tengan otra forma y otro formato. Durante mucho tiempo yo asistí a terapia de pareja y todavía sigo asistiendo a parejas en este proceso de desavenencias de pareja que siguen produciéndose, porque realmente nos educan de forma distinta y porque realmente la estructura de los hombres y las mujeres como tales, de las personas dentro del amor, sean dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer, terminan generando estos sistemas de poder y de relación en desigualdad. Lo cierto es que finalmente este machismo, masculinidad del poder, sigue elaborando estas relaciones pues, tóxicas y evidentemente nada agradables. Me cansé, durante los primeros años de mi vida como terapeuta, me cansé de escuchar la misma historia y entendí que la solución empezaba por reeducarnos, recolocarnos educacionalmente, vivencialmente, en otras formas de ser hombre y en otras formas de ser mujer que nos permita ser más compatibles. Las mujeres han dado un salto cualitativo y cuantitativo en los últimos 3 siglos o incluso antes en el desarrollo de otras formas de ser mujer que no se vean supeditadas, sostenidas de ese sistema de poder de siempre. Muchas veces con un tipo de lucha que les ha llevado a cometer errores parecidos a los hombres, es decir, cuando las mujeres intentan obtener el éxito en una sociedad patriarcal, solamente hay un modo de éxito y ese modo de éxito es el modelo patriarcal con el modelo de poder de siempre. Afortunadamente ese tiempo también ha pasado y ya muchas mujeres elaboran sus propias formas de éxito vital, laboral, relacional, que nada tiene que ver con los valores tradicionales masculinos, como por ejemplo el poder y el dinero, que es un espacio perfectamente habitable por cualquier persona, pero no tiene por qué ser el único. Es decir, ¿por qué para triunfar en esta sociedad tenemos que ser ricos y famosos, tenemos que tener el poder sobre otras personas, cuando a lo mejor el mejor valor dentro de ese éxito es tener la mejor vida, la más amable, la más vivible, la más sostenible, la que menos mata, ¿sí? Una de las cosas, por ejemplo, que hablamos de los hombres es que los hombres vivimos menos, y sobre esto charlaremos a lo largo de la sesión de hoy. Vivimos menos y peor. Esperemos que las mujeres no imiten este modelo y que no nos quieran ser iguales a nosotros en ese tipo de estructuras de poder que mata, ¿vale? En ese sentido, también es importante pensar cómo podemos relacionarnos de una forma distinta y cambiar no solamente como hombres y como mujeres, sino como relaciones. Este es un elemento fundamental para poder posibilitar el cambio de las masculinidades y la construcción de la igualdad en futuro. Creer en nuestra cabeza que esa posibilidad es real. En ese sentido, yo os comparto algunas diapositivas que traje para que podáis seguir un poquito la línea de pensamiento. Bien. Vemos, por ejemplo, la presentación de la actividad, que como sabéis son otras formas posibles. Es decir, yo no le voy a decir a ningún hombre cómo tiene que comportarse como hombre. No le voy a decir a ninguna persona cómo debe cambiar su identidad. Sencillamente cuestiono desde la escuela, desde el ámbito terapéutico, desde el ámbito social, qué tipo de otras formas posibles de ser hombre pueden existir donde la violencia no sea central en sus vidas, donde la violencia ocupe el menor espacio posible y, por lo tanto, puede haber otras formas de relación diferente. En ese sentido, colaboro con varias entidades, una fundamental que para mí es muy importante en este tiempo porque llevamos trabajando específicamente para esto que tiene que ver con las relaciones en igualdad desde hace más de 20 años, que es la Red de Hombres por la Igualdad. Es un grupo de hombres a lo largo de todo el Estado español y algunos participantes y compañeros desde el otro lado del charco, de Latinoamérica. Todos en el grupo somos hombres, pero todos absolutamente planteamos y cuestionamos esa masculinidad de siempre desde la perspectiva de la igualdad. Cuidado con esto, porque hay muchos procesos de cambio en este tiempo extraño donde los hombres se repiensan, pero sin pensarse desde la igualdad. Con lo cual, repensarse en una sociedad de cambio donde el feminismo es una realidad, donde la igualdad es el único futuro posible y no plantearse desde la igualdad, pues es muchas veces pues, no poder avanzar en esta línea que es fundamental para la convivencia, ¿no?
Otra de las organizaciones, con Men Engage, estamos construyendo varias actividades, formaciones. A lo largo de todo, bueno, pues es una organización que tiene también más de 25 años, que constituye ahora su sede, una de sus sedes aquí en España, que es Men Engage Iberia, y que va a desarrollar actividades de formación y de cambio a nivel social. Muy importante, como dice su propio eslogan, Boys and Men's Gender Equality, es decir, chicos y grandes, porque esta es la pregunta de siempre, los hombres, no, es que hay algunos que ya hemos pasado, ya estamos de vuelta, uy, mi marido, ya verás tú cómo va a cambiar ahora su forma de ser si lleva toda la vida siendo así. Cualquier momento es posible y bueno para el cambio de los hombres. Y además es fundamental que lo hagamos, y lo hagamos con el conocimiento concreto de todo lo que significa de beneficio real en nuestras vidas y en nuestros espacios de convivencia. Por eso cualquier momento es perfecto. Yo recuerdo siempre con cariño a mis abuelos. Mi abuelo no fue precisamente una persona machista en el sentido más tradicional de la palabra, pero sí que tuvo actos y comportamientos de ese machismo de siempre. La primera vez que levantó de la mesa un plato para llevarlo a la cocina tenía 76 años. Y eso lo hizo sencillamente porque vio a otros hombres hacerlo. Esto es fundamental. Los hombres tenemos que ser parte del cambio y ejemplo de ese cambio hacia la igualdad. Y no consiste solamente en repartir y compartir las tareas de la casa. Consiste en repensarnos desde la identidad, desde el género, desde las emociones, romper con todo aquello que nos lleva siempre hacia las emociones de la rabia y la violencia y conectarnos con otro tipo de sensaciones y emociones. A través de la PINA, por ejemplo, que está en un momento realmente importante, estamos en un proyecto de ley que va a conseguir esta equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, espacios de cuidado durante los primeros meses de vida de los bebés, durante los espacios de vida de crianza y, bueno, de nacimiento y de adopción, porque ambos son procesos de vida y procesos de cuidado. Es muy importante que los hombres estén presentes porque es una doble prevención de la violencia. Por una parte, los hombres que están en los cuidados se alejan de los espacios de violencia machista de siempre. Estadísticamente, los hombres que ejercen la violencia nunca han estado dentro de los espacios de cuidado. Y al revés, si un espacio está en los espacios de cuidado y crianza, presente, corresponsable, no cambiar el pañal un día de casualidad delante del público para que quede bien, sino hacerlos como algo presente en su vida cotidiana, lo que sucede es que pues, esos hombres están muy lejos de la violencia y del propio machismo, porque están actuando sobre la tarea y los cuidados cotidianos. Igualmente, van a ser, esa doble prevención de la violencia viene porque van a ser ejemplo masculino, es decir, ejemplo en cuerpo y mente de hombre de sus futuros hijos e hijas, y van a poder entender que esa masculinidad no es necesario ejercerla desde la violencia y se puede ejercer desde el cariño, desde el cuidado, desde el aprendizaje pues eso, cariñoso y amable, ¿no? En ese sentido, como os decía, es importante tanto cambiar a la persona como crear vínculos en equidad. Por eso la Asociación para la Creación de Vínculos de Equidad lleva desarrollando el proyecto Ulises desde hace 20 años. Es un proyecto de intervención educativa que llevamos en centros, que trabajamos con alumnado, con profesorado, con madres y padres, y que nos va a servir como para elaborar un proceso de cambio emocional, de pensamiento, pero sobre todo de vida, de esos espacios sociales micro que vamos creciendo y vamos desarrollando en estos años. Se utiliza como centro el propio centro educativo, el espacio de primaria, secundario e infantil, donde se reúnen una serie de padres, madres, familias, realidades sociales, y a partir de ahí generamos esos procesos de cambio y procesos de repensarnos, ¿no? Es decir, como os decía, yo no voy a decirle a ningún padre cómo tiene que ser hombre o a ninguna madre cómo tiene que ser mujer, pero sí, desde luego, cuestionar las formas y las maneras que se generan desde el modelo de estructura patriarcal de siempre, con el modelo de lo que tenemos que hacer por ser hombres y lo que no podemos hacer, lo que las mujeres pueden y no pueden hacer por ser mujeres. Entonces, en ese sentido, hay que crear posibilidades. Una de las tareas fundamentales de nuestro grupo en los centros es construir libertades para nuestras futuras generaciones, es darles a nuestras niñas y a nuestros niños las capacidades suficientes. Algo tan sencillo como, por ejemplo, que aprendan a jugar de forma diversa. Estamos muy cerca de la Navidad y viene otra vez esta duda tremenda de qué vamos a comprarles para su futuro Reyes Magos o qué vamos a hacer para que les lleguen los mejores regalos. Los mejores regalos son siempre aquellos que construyen igualdad. Y si nosotros planteamos una diferencia tan estructural de los regalos que hacemos a las chicas y a los chicos, estamos limitando e imposibilitando determinado tipo de capacidades a las mujeres e igualmente a los hombres. En ese sentido, tenemos que ver, por ejemplo, o pediría que hicierais una reflexión para los regalos que vais a comprar estas Navidades, si esos regalos construyen igualdad o construyen violencia.
si esos regalos ayudan a construir capacidades para una sociedad justa e igualitaria o justamente lo contrario. El tema de los videojuegos, ya os aviso que lo tenéis complicado. Por la mayor parte de los videojuegos, dirigidos especialmente a los hombres, especialmente con contenidos eróticos, sexualizados, incluso en los juegos que juegan los niños más pequeños, y que modelan esa forma de acción masculina de poder y de poder agresivo contra las mujeres y contra todo lo que se pone delante. Es decir, la mayor parte de los videojuegos tienen que ver con matar. Y por lo tanto, si un niño pasa 3, 4, 2, 1 hora matando sobre la pantalla, evidentemente va a generar un determinado tipo de emociones, de sensaciones, y va a normalizar determinado tipo de comportamientos en violencia. Que no nos equivoquemos, que no, es un juego, pero para ellos, y más cuando más pequeños son, la diferencia entre juego y realidad no es tanta. Y emocionalmente para nuestro cuerpo es mucho menor. Fijaros, otra de las cosas que sucede con los videojuegos, y hay varios estudios sobre esto, es que hace que los hombres, o quien juega un videojuego, aumente sus niveles de adrenalina hasta casi 4 o 5 veces más. Esto significa que estamos más alerta, que estamos más en tensión, que estamos más en situación de violencia. Por lo tanto, cada vez que estemos en una situación de violencia estaremos cómodos, estaremos sencillamente en nuestro espacio porque nos hemos entrenado para ello. Entonces, la pregunta para estas Navidades sería, ¿qué tipo de entrenamiento están recibiendo nuestros hijos a través de sus juegos? Es ya una parte fundamental del proyecto Ulises, que cuando trabajamos con pequeños y mayores aprendan a jugar en rincones relacionados con el cuidado. Sabéis que los rincones, estos rincones temáticos que se trabajan en infantil, por ejemplo, hay un rincón que se dedica a las capacidades manuales útiles, hay otro rincón que se dedica a la música, otro que se dedica, por ejemplo, a las tareas de la casa. Es decir, siempre hay rincones para poder elaborar distintas capacidades. Se trata de que todos los niños y niñas pasen por todos ellos. Pues es necesario hacer que los hombres pasen por los rincones de los cuales la sociedad nos aleja más. Es decir, aquellos que tienen que ver con nuestro aprendizaje emocional, con nuestras relaciones en cuidado, al fin y al cabo, con nuestras otras capacidades que se confrontan directamente con la violencia, que son opuestas a la violencia. Así, por ejemplo, cuando trabajamos con los niños, una de las cosas fundamentales de trabajar con los niños es que aprendan a hacer tareas de cuidado, con personas, con objetos, con espacios delicados, porque lo demás lo saben hacer, es decir, por la sociedad, por su entorno, saben jugar al fútbol, saben moverse rápido, saben resolver rápido, saben estar en el movimiento, pero no saben estar en el estar. Ay, es que Manolito, claro, como es niño no puede estar separado, ¿no? Se pone nervioso cuando está mucho rato leyendo un libro. Es que tenemos que entrenarles también para que puedan estar y sentirse bien estando, sin necesidad de tener que hacer nada, ¿sí? En ese sentido, enseñar a los niños a jugar con muñecos, con muñecas, a jugar y a aprender a desarrollar sus capacidades de cuidado. Cuando son muy pequeñitos, que abracen al osito nos parece incluso tierno. Sin embargo, cuando son mayores, podemos permitir que una niña adolescente siga enamorada de sus mujeres, de sus muñecas y de sus vestiditos, pero si es un hombre ya enseguida nos pone muy nerviosos, ¿no? Recuerdo varios padres a lo largo de esta existencia del proyecto Ulises que se acercan a mí cuando trabajamos, por ejemplo, el cuidado, y lo hacemos no solamente con niños pequeños, sino también con preadolescentes y adolescentes. Y dicen, bueno, Eric, muy bien esto de que trabaje las capacidades diversas, me parece estupendo que los niños aprendan también el cuidado, pero yo tengo miedo de que mi hijo se vuelva demasiado sensible, ¿sí? Yo les contesto siempre, bueno, ya de muchas formas, porque la pregunta siempre es muy parecida, ¿no? Entonces les digo, bueno, ¿te imaginas que me estuvieras diciendo esto mismo de una chica, de una hija? Y se quedan parados, ¿no? Porque evidentemente no. Si es una chica no está demasiado cuidadosa o demasiado cariñosa o demasiado, porque es, digamos, su entorno o su refuerzo social de ese cariño y ese cuidado. Sin embargo, cuando es un niño, inmediatamente pues, bueno, pues surge como el miedo, ¿no? Es que luego, ¿qué le van a hacer los demás compañeros si se vuelve demasiado cariñoso, demasiado sensible? Pues lo que más le va a pasar es que sea demasiado nada, porque va a ser suficientemente cuidadoso y aprendiendo sus capacidades y sus capacidades de sentir y su emoción, y por lo tanto va a ser mucho más poderoso que ningún otro hombre, porque si los hombres tenemos una debilidad fundamental, no es ser débiles, es no conocer nuestras debilidades. No es no ser fuertes, sino no conocer nuestros límites en la fortaleza o no conocer fundamentalmente nuestro cuerpo y nuestra emoción y dejarnos llevar muchas veces por lo que toca o por lo que nos han dicho que tenemos que hacer en lugar de por lo que realmente sentimos. Fijaros, por ejemplo, en la pandemia, lo que ha pasado, ¿no? Todos esos países que han estado gobernados por hombres muy hombres y en la masculinidad más tradicional, pues así tienen los datos, ¿no? Disparatados datos de contagio, de mal cuidado de la sociedad y por lo tanto
de tremendos resultados con relación a la enfermedad, que tiene que ver de nuevo con algo básico en nuestras vidas, que es el cuidado de las personas. Sin embargo, aquellos países como Dinamarca, como Islandia, como incluso Alemania en el extremo, aunque el modelo de gobierno es bastante más duro que en otras sociedades, sí se ha permitido ese espacio social de cuidado y sí son países gobernados por mujeres casualmente y casualmente tienen muchos mejores resultados frente a la pandemia. Eso no quiere decir que los hombres no podamos, quiere decir que estadísticamente podemos menos o que cuidamos menos de estas características. Basta ver, por ejemplo, el discurso de nuestros políticos, estos que están enzarzados ahora en la pelea del poder en lugar de la pelea del cuidado. ¿Sí? Gastan más tiempo intentando desgastar la imagen del oponente en lugar de ocupándose de algo tan importante como es la atención a las personas en este momento. Asistimos hace un año y pico a los primeros debates de esas elecciones eternas que teníamos una detrás de otra, y fijaros qué diferencia tan importante en la forma, no digo en el contenido, ni en un grupo político determinado, ni una ideología determinada, digo en la forma en que los hombres de repente discutían sobre los espacios de poder y cómo lo hacían las mujeres. Cómo esos debates eran realmente sangrientos y violentos en el caso de los hombres y en el caso incluso de la utilización del atacar personalmente a la otra persona, y en otros casos cuando eran de repente 5 mujeres las que se ponían enfrente de una pantalla, de una televisión y por lo tanto de un debate público, pues obtenían otro tipo de estrategias diferentes de debate y de llegar a conclusiones. Pero bueno, esto es una reflexión en amplio, pero que sí nos tiene que dar lugar a entender que hay otras formas posibles de ser hombre y esas formas dependen de nuestra capacidad. ¿Cómo serían esas otras posibles formas de ser hombre? Hemos creado un hashtag durante toda la pandemia con todos los grupos de hombres del Estado, y una de las cosas que nos planteamos es esa pregunta, ¿no? Primero, si son posibles, si podemos conseguir que los hombres nos comportemos de forma diferente frente a las cosas cotidianas y lo hagamos sin la violencia. Yo estoy convencido de que sí, estoy convencido de que detrás de la imagen de esos hombres, muy hombres, incluso de los más machistas de la temporada, o de los que se muestran incluso orgullosos de su machismo, cabe incluso esa pequeña reflexión sobre la necesidad de que la violencia cese, de que las mujeres no sufran y de que los hombres tampoco lo hagamos en la medida que corresponde y en el porcentaje que corresponde, evidentemente. Cuidado con esto porque últimamente está muy de moda esto del sufrimiento de los hombres, ¿no? Como que los hombres sufrimos tanto como las mujeres. Y lo siento, pero en un espacio patriarcal, desigual y fundamentalmente donde el poder se vive masculino, pues evidentemente el nivel de sufrimiento de los hombres existe, pero no existe de forma comparable al que tienen las mujeres. Por lo tanto, es necesario crear una sociedad donde mujeres y hombres cambiemos hacia espacios de libertad real. Las mujeres recuperen las libertades que le han sido sesgadas, cortadas, los hombres recuperemos un espacio también de libertad donde podamos elegir qué tipo de hombre quiero ser. Y esta es un poco la búsqueda durante nuestro trabajo. Yo como hombre, como persona, como hombre del siglo XXI, ¿qué tipo de hombre quiero ser en mi familia, en mis relaciones sexuales, frente a una pantalla, la representación social que se hace de mí? Por ejemplo, el otro día estaba mirando la televisión, no tengo televisión en casa, y estaba mirando pues esto, que empiezan ahora los anuncios de Navidad y las primeras presentaciones de producto ya para que vayas pensando qué vas a comprar o qué tipo de regalos vas a hacer, ¿no? Y vuelve a repetirse ese modelo de siempre de los hombres que presentan la colonia y están enfadados, ¿no? Con la colonia, con el mundo, con la cara distante mirando hacia un lugar lejano, ¿no? Como Humphrey Bogart, pero modernizado, ¿no? Es como que los hombres seguimos estando en ese modelo de hombre perfecto distante emocionalmente. Y claro, a mí me confronta porque me molesta ese tipo de hombre. Me molesta un hombre que no puede sentir, me molesta un hombre que no puede expresar, porque en sí mismo ya su presencia física va a generar un modelo de intimidación y de violencia frente a las otras personas. Igualmente, hace unos días paseaba con unos amigos por la noche, antes de que tuviéramos hora para volver y regresar pronto a casa. Y bueno, pues andaba con un amigo por la calle, íbamos a tomar unas cervezas y cuando volvíamos hacia casa ya, eran como la 1:30 de la mañana o así, de repente nos cruzamos por la calle con una mujer, ¿vale? Y la mujer inmediatamente cambia de acera.
hace el gesto automático este de que ve dos hombres juntos de noche y en su cerebro pasa exactamente lo mismo que ha pasado en el vuestro. Es decir, inmediatamente consideran que la presencia de un hombre en la noche es peligrosa, más si ella va sola. ¿Qué pasa? Que estadísticamente tiene razón. En aquel momento, desde luego, no tenía ninguna razón para cambiarse de acera, porque ni mi compañero ni yo, ni mi amigo ni yo, evidentemente íbamos a generar ningún tipo de daño sobre ella, pero evidentemente ella lo interpretó así. Y entonces lo que me pasa a mí no es lo que le pasa a ella, es lo que me pasa a mí. Es decir, yo no quiero ser el hombre del cual ninguna mujer tenga que huir o cambiar de acera. Yo no quiero ser, y por lo tanto me desvinculo de esa idea de hombre, que supone ser hombre que genera miedo o que genera violencia o que sostiene esa violencia. En ese sentido, le pido precisamente a los hombres que hagan lo mismo, es decir, que nos coloquemos en ese lugar donde los hombres podemos plantearnos o vernos de forma diferente. Para eso, un proceso súper fácil. Fijaros, durante todo este tiempo lo que hemos hecho ha sido generar un poco lo que ocurre en la cabeza de los hombres cuando se confrontan con este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué los hombres cambian hacia los espacios de paz frente a los espacios de violencia? ¿Por qué los hombres decidimos elegir otra forma de ser hombre? Pues ocurre fundamentalmente con estos tres espacios que veis. Primero tiene que haber un descubrimiento. Tiene que haber como abrir los ojos frente a lo que los hombres y la masculinidad supone para el mundo en el que estamos. Supone ver qué tipo de violencia yo como hombre genero, a pesar de ser un hombre que en principio no quiere ni desea esa violencia para sí ni para los suyos. Significa descubrir cómo el machismo, cómo la sociedad patriarcal se ha metido dentro de mi cabeza y está generando una serie de presiones sobre la sociedad y sobre las mujeres, sobre mi entorno, y está generando un modelo de hombre determinado que a lo mejor no quiero ni deseo. Entonces, la primera pregunta que hago a los hombres en los grupos de hombres, y que es fundamental hacernos cada hombre, es ¿qué es lo que me molesta a mí de ser hombre como me enseñaron a ser hombre? Descubrir cómo esa masculinidad, a pesar, como os digo, de estar tratada, yo llevo 25 años trabajando con la igualdad y el género, y sin embargo sigo descubriendo en mí parte de esos machismos y esas estructuras de patriarcado que todavía quedan de forma sutil, de forma pequeñita pero presente, y que hay que ir eliminando y hay que ir limpiando, porque evidentemente eso nos coloca del lado oscuro de la fuerza, del lado de la violencia tradicional y del lado del desequilibrio, ¿no? Luego, para poder hacerlo, hay que conectar con la emoción. Es algo que los hombres, de nuevo, no hemos aprendido, que nos cuesta la vida, pero que sin embargo es necesario. Yo he trabajado mucho tiempo con hombres que habían ejercido violencia. Bueno, mucho tiempo. El tiempo suficiente como para no querer seguir haciéndolo durante una temporada, pero fundamentalmente porque es necesario hacerlo, pues estuve allí un tiempo, ¿no? Entonces, la primera cosa que sucede es que los hombres empiezan su proceso de cambio frente a la violencia que ejercen sobre las mujeres, lo femenino, cuando consiguen romper con dos elementos fundamentales. El machismo, que es lo que habitualmente sostiene esa estructura de violencia de forma perfecta, ¿no? O sea, yo pego a mi mujer porque me pertenece, y cuando consigo romper ese marco del machismo, me queda el siguiente, que es el romper el marco emocional, ¿no? Este que me coloca como Humphrey Bogart cerca de nada y lejos de todo. Cerca de mí mismo, de mi propia realidad, pero lejos de la emoción ajena. Pues a mí me sorprendía, por ejemplo, muchísimo que estos hombres violentos con los que yo he trabajado jamás reconocían la acción violenta. Jamás reconocían el nivel de violencia que habían ejercido sobre su pareja. Y por lo tanto, no había de qué arrepentirse ni qué cambiar, porque la violencia no se había producido. Una pequeña bofetada que se me había escapado, un momento de tensión, que entre las parejas ya sucede siempre, Eric, ya lo sabes. Pero cuando yo conseguía que conectaran emocionalmente con lo que pasó en esa situación de violencia, con lo que pasaba en relación a su mujer y con lo que pasaba con su cuerpo y con su propia emoción cuando necesitaba de alguna forma violentar a su pareja, o sea, sucedía un clic, ¿no? Había un salto y realmente podía comenzar ese proceso de cambio de ese hombre violento para dejar de serlo. No porque tenga una punición determinada, es decir, porque tenga una condena por ser violento, ese hombre cambia. No por que le diga a un terapeuta, oye, esto está mal, él va a cambiar. Cambia cuando es consciente de la gravedad del hecho cometido y cambia cuando decide emocionalmente conectarse con otro tipo de realidad que no requiere de la violencia. Fijaros, la mayor parte de la violencia de los hombres se genera porque necesitan demostrar su poder. Si un hombre no necesita demostrar su poder sobre nadie, porque ya lo tiene, no necesita ese poder sobre las mujeres, esa imposición, ese miedo a que mi mujer se vaya con otra persona, esos celos o ese miedo frente a sí mismo a no ser suficiente o a colocarse en ese lugar de debilidad, que finalmente lo es.
La mayor parte de estos hombres violentos son grandes personas inmersas en su debilidad y en su falta de autoestima. En ese sentido, si conseguimos que los hombres conecten con la emoción, van a conectar realmente con lo que les supone plantearse y cuestionarse esos modelos de siempre. Fijaros, hace unos meses estaba escuchando a uno de estos hombres muy orgullosos de ser machista, como Trump, Bolsonaro o tantos otros, pero que también tenemos en nuestro país. Y en mitad de su discurso tremendamente machista y contra las mujeres y contra todo lo establecido dentro del feminismo, y lo decía como si fuera una palabra prohibida o terrible o demoníaca, ¿vale? Él mismo se empezó a autocorregir en su discurso porque se da cuenta de la burrada que había cometido, ¿no? Durante un segundo su emoción se despertó y dijo, bueno, a lo que me refiero realmente, entonces empezó a corregir con discursos y con frases que cualquier mujer o cualquier hombre que está situado en el feminismo podía haber dicho en ese momento. Entonces yo, por una parte, tenía el gesto de vaya tipo este, ¿no? Y por otra parte tenía una cierta sonrisa cómplice como diciendo, qué bueno que de repente, incluso en los hombres más chungos, hay esa pequeña semillita, esa pequeña emoción que puede producir ese cambio. Yo creo en eso, ¿vale? Yo creo que detrás de cada apariencia de hombre de siempre hay un hombre que puede construirse en igualdad. Y pues a lo mejor soy demasiado positivo o soy un optimista mal informado, pero desde luego sí que pienso que esto es posible y que lo estamos consiguiendo. Que una muestra de lo que está pasando en la sociedad, de esta lucha tremenda, de esta nueva ola de igualismo, de esta gente que piensa que todo es igual, que las mujeres y los hombres tienen realmente los mismos derechos y demás, o de esta ola, por ejemplo, de hombres que se sienten ofendidos por el feminismo y que se expresan desde el machismo más absoluto, pues esta ola es consecuencia de que lo hemos hecho muy bien. Es decir, que hemos conseguido mover los cimientos del patriarcado, que el patriarcado se siente atacado y que está realmente generando una respuesta violenta y desesperada porque está en sus últimos sectores de vida, está en los últimos momentos de vida. También por otra cosa que está sucediendo de forma espectacular y es la diversidad masculina, es decir, es la construcción de otras formas posibles de ser hombre, independientemente de cuál sea su opción de vida, su opción sexual, su planteamiento de vida. Hay muchos hombres que ya no quieren ser hombres en la forma y en la medida de siempre, que se plantean un tipo de relación de vida que se sostiene en otro tipo de valores que nada tienen que ver con los de siempre. Entonces, de repente, si observamos un poquito, rascamos la realidad que tenemos a nuestro alrededor, vemos en nuestra aula, por ejemplo, en el instituto, en el colegio, podemos ver la semilla de esos hombres diferentes, de esos hombres diversos. Sí. Por ejemplo, como os decía, durante el confinamiento, ambos hemos estado pues, colocados en esa realidad y en ese lugar de desesperación, ¿no? Pero fijaros, una desesperación diferente, porque para los hombres el espacio público es el espacio realmente habitado y los espacios privados son espacios que les cuesta más, ¿no? Algo tan sencillo como, no es generalizado afortunadamente, pero sí ocurre bastantes veces, es bastante más habitual, que los chicos tengan la dificultad, por ejemplo, de sentarse frente a un libro y leer tranquilamente un libro. Este tiempo de confinamiento ha sido tiempo para eso, ¿no? Para detenerte delante de un libro, ocuparte de hacer juegos de mesa, es decir, dedicarte a otras cosas que no tenían que ver con salir corriendo por la puerta y salir disparado a hacer cosas en movimiento, sino también en el estar, ¿no? El nivel de desesperación ha sido diferente, el nivel de frustración también ha sido diferente. Y es importante, por ejemplo, que planteemos esos cambios para que no vuelva a suceder, para que estemos cómodos y cómodas dentro de cualquier espacio, los de fuera y los de adentro, ¿no? Los que tienen que ver con las emociones y aquellos que tienen que ver con lo de siempre. Bueno, me cuesta un poco lo de la pantalla porque, pues eso, afortunadamente veo a Manuela, que es siempre una posibilidad de ver a otra persona, pero no os veo al resto, a los que estáis siguiéndonos en esta actividad y que, bueno, pues porque se produce a través de YouTube y de las redes, pues no puedo veros en directo. Ojalá pudiera estar ahí en persona para poder transmitiros todo esto, pero intentar colocaros en la situación, en la emoción. ¿Qué es lo que le ocurre a un hombre cuando se siente limitado en el movimiento? ¿Qué es lo que le ocurre a un hombre cuando le quitan la libertad de moverse y hacer su propia realidad? Pues evidentemente ahí surge una sensación de violencia, de malestar, de rabia. Es como que se rebela contra la situación que estamos viviendo, ¿no? Y no es tiempo de rebelarse, sino de acometer los cambios necesarios. Tampoco es tiempo de rendirse. Tampoco es tiempo de asumir sencillamente lo que nos llega. Pero sí es tiempo a lo mejor de que, especialmente los hombres, seamos capaces de ver las posibilidades de cambio, hacerlo de forma amable,
dedicar más tiempo de cuidado a nuestra familia y, por ejemplo, no traer el enfado que nos supone pues, no poder salir hasta tal hora o hasta tal otra, o no poder tener una limitación de movimiento ahora en las comunidades, sino colocarnos con todo eso pues, en la mejor de las emociones, ¿no? Porque si no, los hombres volvemos a hacer eso que hacemos tantas veces, ¿no? Que es traer nuestro enfado de fuera a los espacios de dentro. En lugar de devolverle la bronca al jefe o a la jefa porque nos ha hecho la puñeta en el trabajo, pues de repente coger ese enfado y reconvertirlo en otra cosa cuando llegamos a casa. Sin embargo, ¿cuántas veces los hombres manifestamos ese espacio de enfado y malestar precisamente con las personas que más queremos? Es decir, ¿cuántas veces devolvemos a las personas que están más cerca precisamente esas consecuencias de ese malestar? Por lo tanto, el cambio de los hombres depende fundamentalmente de varias cosas. Primero, tener claro que la violencia hay que prevenirla, no hay que atajarla cuando ya se ha sucedido. Evidentemente hay que tomar medidas de acción directa cuando ya se ha producido, de protección y punitivas con relación al hombre que ha cometido ese delito. Sin duda es así. Pero hay que generar un modelo anterior y esto se genera desde la educación. O sea, el futuro del cambio de los hombres comienza fundamentalmente en la educación y tiene que partir de la educación. La prevención de las violencias machistas, por ejemplo, a través del proyecto Ulises, se fundamenta en el trabajo, no solamente con la ideología, con el pensamiento, que es fundamental, con el cognitivo, una idea fundamental y básica, central, que es la igualdad, sino también con el cuerpo. Por eso nosotros desde la escuela trabajamos con el cuerpo de la sexualidad, es decir, con el cuerpo completo. Sexualidades no en el sentido únicamente coitocéntrico o el modelo relacional o pornográfico que ven nuestros adolescentes y no tan adolescentes, sino fundamentalmente en la sexualidad que tiene que ver con el cuerpo y con las emociones. También desde las masculinidades. Durante mucho tiempo se ha planteado el cambio frente a la violencia, diciéndole a las mujeres lo que tenían y no tenían que hacer. Ten cuidado con quién te relacionas, ten cuidado a quién buscas o eliges de novio o de pareja, cuando en realidad lo que sucede en este momento es que tenemos que construir también otras posibles formas de ser hombre que puedan elegir, porque ¿qué hombre van a elegir que no sea violento si no hay hombres que no sean violentos? Por ejemplo, en Nicaragua hace muchos años, en el año 97, se hace una investigación para descubrir por qué hay un 8% de hombres que no son violentos. Porque supuestamente el otro 92% de los hombres ejercían de forma habitual la violencia. Nuestra realidad a lo mejor no es tan extrema, pero sí, evidentemente, habría que analizar por qué los hombres dejamos de ser violentos para empezar a construir en el futuro hombres que no lo sean. Y os doy unas pistas, así muy rápidas, desde el proyecto Ulises. Una fundamental es tener una identidad reforzada. Si los hombres tienen una identidad propia y no tienen que demostrar, evidentemente ahí ya no hay acción violenta para demostrar la violencia. En palabras de mis adolescentes, yo llego al colegio, doy un par de hostias y todo el mundo sabe dónde estoy. Yo es que, profe, a veces hay que tomar el poder y explicarle a los demás dónde está cada uno, ¿no? Porque si no, te toman el pelo, ¿no? Este miedo permanente masculino a que nos quiten el poder. Si el poder es tuyo y es un poder empático, un poder cuidado, un poder propio, no necesita ejercerse sobre otras personas para ser. Si tú estás empoderado, tomas el poder sobre ti misma, sobre ti mismo, no necesitas ejercerlo sobre otras personas. Tal cual, por ejemplo, las mujeres lo están empezando a hacer ahora, ¿no? Retomar su poder, el poder que la sociedad les ha quitado, para tener el propio. En palabras de Ángeles Álvarez y otras compañeras del feminismo, las mujeres no quieren el poder de los hombres, quieren el poder que les corresponde por ser la mitad de la población, quieren el poder que les corresponde por ser personas. ¿Sí? Entonces no se trata de robarles el poder a los hombres, pero sí se trata, por ejemplo, que los hombres dejemos de ejercer el poder que no nos corresponde. El poder y la violencia que sostiene ese poder, que desde luego no nos hace bien. ¿Sí? Y bueno, ahí en ese sentido los datos cantan, ¿no? Los hombres vivimos menos, peor, en peores condiciones vitales, más dependientes y con más conflictos relacionales que las mujeres. Así que algo debe estar pasando ahí, ¿no? ¿Desde dónde intervenimos? Pues intervenimos desde el género y la diversidad, es decir, desde la sensación de que no hay hombres o mujeres, sino hay personas, por lo tanto, cuantas más personas y más diversidad exista en ese marco, no hay una sola forma de ser hombre, hay 1000 formas de ser hombre. En ese sentido, yo les decía el otro día a mis alumnos, yo me encuentro una persona transgénero. Decían, pero profe, si tú eres un hombre y vas vestido de hombre, digo, no se trata de eso, se trata de que el modelo que me explicaron que debía representar como hombre ya no me sirve. Entonces estoy transgrediendo y por lo tanto cambiando ese modelo de género al que se adapta a mí. Con lo cual, ¿cómo voy a criticar yo o decir de una persona que elige ser de una forma diferente a la que fue enseñada
o a la que le dijeron que debía ser. Pues en absoluto. Las personas debemos ser aquello que deseemos, con el único límite para mí, evidentemente, de la propia violencia. Estudio de las masculinidades en el sentido de la igualdad, prevención de las violencias machistas, también un modelo creativo positivo. Es decir, ahí hay una cosa fundamental cuando trabajamos con las masculinidades que es importante y que os llamo la atención sobre ello. Si yo quiero que mi hijo adolescente pues deje de ser tan machista como siempre, como ha sido toda la vida, pues tengo primero que cuestionarle todo eso que le ha convertido en machito, es decir, pues, la estructura social, los juguetes, los vídeos, la televisión, la pornografía que está viendo permanentemente en Internet y que coloca al hombre en ese lugar de poder absoluto frente a las mujeres y frente al cuerpo de las mujeres. Es decir, tengo que cuestionar su entorno, pero también tengo que cuestionarle a él y que descubra su propio lugar en positivo. Es decir, no cambiamos los hombres frente a la violencia porque se les diga no debes ser violento. No cambian los hombres frente a la violencia o frente a ese modelo tradicional porque sencillamente les digas que no corresponde, que no es justo. Hay que ir un poco más allá, hay que ir a la emoción, hay que ir al cuerpo, hay que ir a la capacidad de crítica sobre su propia realidad y sobre todo también a crear posibilidades positivas de cambio. ¿Sí? Y esto es básico, es decir, si los hombres llevamos aprendiendo un modelo determinado de ser hombre que es violento y ahora de repente la sociedad se da cuenta de que esto no es posible, y no digo de repente porque llevamos siglos en este proceso, y decide plantear una vida más justa, tendremos que ofertar y plantear otras formas de ser hombre que sean posibles y sean positivas. En palabras de nuestros adolescentes, ¿no? De nuestros chicos en el aula, ¿no? Profe, ahora ya tengo clarísimo cómo no tengo que ligar, pero por favor, ¿me puedes explicar cómo tengo que ligar? Porque no existe esa alternativa. Porque en la televisión, en los medios que se está viendo, en su representación social, en el afuera, no existe esa alternativa todavía muy visible. Hay que rascar, buscarla, ¿no? Entonces investigamos. Por ejemplo, ahora un grupo que estoy trabajando en Alicante, una de las actividades que están propuestas es hacer una investigación, que ya he hecho en otros centros, para descubrir cuáles son los elementos del machismo, de la violencia, que aparecen en la pornografía que ellos ven habitualmente. Es decir, yo no voy a traer la pornografía al centro porque estos niños y niñas, especialmente ellos, llevan viéndola desde los 8 años, más en nuestro tiempo. Mucha atención a esto porque el peligro no es la pornografía, no son los cuerpos desnudos, no es que vean o no vean un acto sexual. El problema es la violencia que va asumida y asociada de forma automática a esta presentación de imágenes pornográficas. Es decir, lo malo no es la sexualidad, no es mostrar la sexualidad. Lo malo, lo terrible de toda esta historia es que está sumada desde estos espacios de violencia. Entonces, hacemos una investigación con estos chicos y chicas adolescentes y les damos lugar a estos procesos de cambio donde van eligiendo cada elemento que podrían quitar, que podrían cambiar para que esa representación de la sexualidad fuera diferente y mucho más amable y mucho menos violenta. Es decir, van detectando, pero también construyendo. Hace poco, por ejemplo, en Baena hemos montado una formación que se va haciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con hacer vídeos en torno al 25 de noviembre para denunciar la violencia de género, la violencia machista, pero también al mismo tiempo esos vídeos tienen que construir posibilidades y posiciones positivas donde los hombres, por ejemplo, no ejerzan esa violencia machista. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues si aparece la típica escena donde aparece el hombre enfadado que viene de la calle y acaba golpeando a su mujer, pues que aparezca también la imagen donde eso cambia y tiene otra estructura donde eso no sucede. Os pongo un ejemplo. Yo les digo a mis alumnas y a mis alumnos montarme una historia que incluya la palabra televisor, perro y hombre. ¿Vale? Todas las historias que me devuelven, uno de los 3 personajes de la historia o los 3 elementos de la historia o mueren o se destruyen o aparecen en alguna situación extrema. ¿Vale? Es decir, el cerebro de nuestros adolescentes, de ellas, pero también y fundamentalmente de ellos, se construye desde la violencia. Con lo cual habrá que crear alternativas donde esa violencia no se produzca. ¿Sí? Entonces, la pregunta que os hago desde aquí, y que si aún me seguís escuchando, porque sé que la atención a pantalla tiene sus limitaciones, pues os hago esta pregunta. ¿Podéis imaginar una sociedad donde la violencia machista no exista? ¿Podéis imaginar una relación entre hombre y mujer, una relación donde los hombres y las mujeres en sociedad, en cualquier ámbito, en el laboral, en el relacional, en la casa, en el familiar, en la sexualidad,
una sociedad donde todas esas situaciones no estén cargadas o sometidas o relacionadas con la violencia? Si no sois capaces de pensarlo, tenemos un problema. Porque entonces lo único que nos aparece es la historia de siempre. Entonces lo que os pido es que inventemos, que realmente diseñemos. Hay ejemplos en nuestra realidad cotidiana donde aparecen hombres que no representan la violencia, que no sostienen la violencia, donde aparecen relaciones donde esa violencia no está. Entonces, asumamos que este tipo de estructura existe y que es posible hacerla extensiva, conseguir que mujeres y hombres tengan relaciones en igualdad, de cuidado y sin ningún tipo de parámetro de poder tradicional. Para eso, por ejemplo, existe el espacio de interculturalidad. Si le damos lugar a esas otras culturas donde esto no sucede, tendremos que ver qué elementos hacen que esa cultura promueva modos de no violencia. Por ejemplo, en las culturas donde los roles de poder están mejor relacionados, no hay esta diferencia tan grande que ocurre en Occidente y en las culturas de los 3 libros, pues de repente, por ejemplo, en Oceanía o en algunas sociedades minoritarias en México, en el sur de México, en Nueva Guinea, por ejemplo, hay estructuras sociales y modelos donde este espacio de poder no se realiza, entonces no se produce ese nivel de violencia contra el cuerpo de las mujeres ni contra las mujeres. En ese sentido también tenemos que aprenderlo, ¿no? Desarrollar esa capacidad de aprendizaje. Y, por ejemplo, en la escuela, hoy en día, hay tantísimos elementos y tan cargados que me parecen hasta el extremo. Yo jugaba a los Legos de pequeño y nunca vi que los personajes estuvieran enfadados. Ahora todos los niños, incluido el mío, de 7 años, cuando veo una película de Lego, todos los personajes masculinos están enfadados. Y todas las personajes femeninos son súper sexys y son súper heroínas. Pues tenemos un problema, porque si este es el modelo que le estamos dando a las chicas y a los chicos, tan diferencial, donde las mujeres están en una foto de Instagram mirando a la cámara con deseo y mostrando su cuerpo, pero sin tener lugar propio, y los hombres están guerreando y luchando para ser los mejores y pelearse, los niños siguen jugando a los clips de Famóvil, que se pegan, se destruyen, y las niñas a las muñecas famosas que se dirigen al portal, pues tenemos un problema, porque quiere decir que hemos creado 2 espacios tan diferentes que son directamente contrapuestos y son incompatibles. Walt Disney ha hecho exactamente lo mismo y ahí va mi crítica directa a la gran factoría Pixar y, por supuesto, Walt Disney, que intenta maquillar desde un cierto punto de igualdad en las últimas creaciones estos personajes femeninos y masculinos donde se le devuelve un poquito el poder, ¿no? Por ejemplo, la Sirenita del año 19, del año 32 a la Sirenita en colores del año 89, pues hay un salto, ¿no? Ella es una mujer independiente, tiene un apartamento propio en el océano, ya es otra cosa, ¿no? Pero el modelo sigue siendo el mismo, es decir, la historia sigue siendo que ella cambia su cuerpo y su vida por el príncipe, por cierto, el príncipe Eric, ¿no? Igualmente ahora los personajes, Frozen, tantos otros que vuelven a reproducir muy parecido, muy similar, situaciones de poder que o bien representan los modelos de poder masculino de siempre, con lo cual no hay cambio, son sencillamente mujeres desarrollando estructuras de poder tradicionalmente representadas por hombres, no hay cambio, con lo cual generando incluso el mismo modelo de violencia, o sencillamente no aparece y aparece el modelo clásico tradicional donde siempre es él el aventurero, el loco, el que está siempre generando conflicto y ellas las que resuelven, no sé, Patrulla Canina, por ejemplo, ¿no? Que es el top de los últimos años de los niños, que hay una merchandising brutal donde hay miles de camisetas y de tal. Se ve a Ryder, a todos los personajes masculinos generando movimiento, siempre luchando, enfrentándose, ¿no? Hay uno que siempre se pega castañazos y siempre tienen que estar curándole. Es decir, modelo masculino de siempre. Y luego está Sky, que es que desde el cielo, pues con su helicóptero va cuidando, le salva en el último momento, hace de supermamá. Entonces, si le devolvemos esa imagen a los niños, no estamos cambiando nada. Los Simpson, ¿no? Que surgen primero como una crítica brutal a la sociedad estadounidense, hace ya casi 18 años, si no recuerdo mal, y bueno, y que se han convertido en iconos de comportamiento. En lugar de generar precisamente la situación de cambio en la sociedad, representan los mismos modelos de poder y de violencia de siempre, donde el chico Bart hace lo de siempre, hace lo que quiere, y Lisa Simpson es la que se pega golpes en la cabeza diciendo, oh, Dios mío, cómo son los hombres. Pero al final no hay cambio. Es decir, tenemos que mostrar a nuestras niñas y nuestros niños sociedades posibles donde los hombres se muestran de forma diferente, donde haya relaciones diferentes. Con las mujeres lo hemos conseguido, pero con los hombres todavía no. Entonces hay que mostrar otras formas de hombre desde el sentir y la escucha, desde la capacidad de los hombres a tener una mirada empática, desde el poder en equilibrio,
desde ese poder que se genera y se ejerce no desde la violencia, como estamos habituados, sino que se genera, por ejemplo, desde los espacios de cuidado, desde los espacios de empatía y que, por supuesto, genera otras formas diferentes de relación. Nuevas masculinidades que se pueden construir desde y por la igualdad, a veces desde la propia calle, ¿no? Hombres por el cuidado es una campaña que hicimos a través de Foro de Hombres y de la Red de Hombres por la Igualdad, y a partir de ahí pues aparecen elementos y ejemplos donde los hombres estamos en cuidado, estamos en espacios que habitualmente no se nos ve. Esta, por ejemplo, es una foto ya bastante antigua, pero que os permite ver un poquito lo que se plantea, ¿no? Hombres que están en espacios de cuidado, hombres que se permiten estar en los lugares de cuidado, ¿no? Tenemos, ejemplos muy potentes en este último tiempo de coronacrisis, ¿no? Por ejemplo, recomiendo mucho seguir los elementos que van colgando en las redes, tanto en Instagram como en Facebook o en otros lados, tanto de Roy Galán, que para mí es una persona excepcional a nivel literario, admirable, porque tiene la capacidad para crear y escribir sobre otras formas diversas de ser hombre magníficas, así también José Alfredo, otras, hombres beta, hombres en cambio, hombres desde la igualdad, masculinidades diversas, es decir, son tips que podéis ver en internet y sobre todo en Instagram que van cogiendo esta idea muy diversa, ¿no? Por ejemplo, este trabajo que han hecho maravilloso Isabel Duque, que es Psycho-Woman, y Roy Galán sobre las sexualidades y la forma en que los hombres generamos y sostenemos esa violencia a través de la sexualidad. Trabajo excepcional y sobre todo cómo se puede hacer de otra forma. Es decir, esto es algo que trabaja mucho Isabel, es decir, crear espacios donde los hombres podamos manifestar una forma diferente de relacionarnos, de vivir la sexualidad, de vivir el amor, de vivir las relaciones, y es fundamental. Así igual lo hacemos nosotros en el proyecto Ulises, ¿no? La prevención de la violencia machista tiene que construirse desde la escuela, pero también desde la casa. Es decir, cuando hablamos desde la educación, no hablamos de que los trabajen y lo hagan en la escuela, sino que lo hagamos en el día a día. Para esto, y con esto ya voy concluyendo, que no quiero alargarme mucho en el tiempo, pero sí quiero dejar, no sé si hay algún tiempo posible para preguntas, Manuela, no sé si es así posible. Sí, vamos, me imagino que como he anunciado antes, podían hacernos llegar las preguntas al correo. Creo que de momento no ha llegado ninguno porque no me lo han comunicado así. Pero les recuerdo a las personas que nos están escuchando que lo pueden hacer. Vale, de acuerdo, para generar un poquito de feedback, porque si no pasa lo que estábamos hablando, ¿no? Que yo hablando delante de la pantalla y tú viendo una pantalla, tienes un máximo de tiempo para poder sostener la mirada y la atención, con lo cual no quiero tampoco ser muy pesado en la presentación y sí me gustaría que hubiera un poquito más de feedback, de intercambio, que si no acabamos siendo muy anglosajones con todo esto. Bueno, como os decía, desde la escuela y desde la casa. Por lo tanto, desde la casa, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar elementos como estos, que son muy sencillos, pero que nos dan mucha visión de cómo puede ser esta otra posible masculinidad. Por ejemplo, las tareas de la casa ya son cada vez más extensivas y un hombre me decía el otro día, pero es que Eric, estás equivocado porque los hombres ya hacemos todas las tareas. Yo, por ejemplo, pongo lavadoras solito. Digo, bueno, pues me alegro mucho, sin necesidad de la ayuda de nadie, pero quiero decir que, como decía, como queriendo decir que yo ya hago las cosas por mí mismo, lo cual está muy bien, ¿no? Si además de hacer las tareas nadie te las manda, es que las puedes entender como propias, que las tareas de la casa son de cuidado y que son de toda la familia, y por lo tanto puede con una lavadora, igual tu hijo de 7 años como el mío, que ha aprendido hace nada, igualmente tu pareja o tú mismo, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Puedes ponerla cuando tú quieras porque no es tan difícil, ¿no? Igualmente las tareas de cuidado frente a las personas enfermas o mayores, cualquier persona, hombre, pequeño, mayor. La sociedad no nos muestra esto. Cuando vemos una persona mayor cuidada, es una mujer quien cuida. Pero es que estadísticamente es así. 92,3% de los permisos de cuidado en el último año tiene que ver con las mujeres. Lo hemos visto ahora en la crisis sanitaria. La mayor parte de las personas que están en el cuidado durante esta crisis son mujeres. En los centros de tercera edad, en los hospitales, en las unidades vestidas con el EPI de arriba abajo, es decir, son mujeres las que están en la imagen del cuidado. Y es una pena porque los hombres también tendríamos que estar o podríamos estar ahí, ¿no? No solamente haciendo grandes vacunas y grandes descubrimientos, sino también, por supuesto, estando en los espacios de cuidado. Bueno, pues esto es muy importante de las tareas, ¿no? Fijaros esta cosa. Por una parte, la corresponsabilidad en la paternidad, por ejemplo, de los hombres, en la corresponsabilidad en los cuidados,
requiere de una serie de tareas, por ejemplo, cambiar un pañal, por ejemplo, limpiar un baño. Pero requiere también gestionar esa tarea. Es decir, yo limpio un baño y ya está, pues no tengo que saber pues, que cada X tiempo hay que comprar producto de limpieza, hay que preparar el baño para que esté limpio si han pasado 3 días, entre semana se gasta más, el fin de semana hay que tener el espacio. Es decir, hay que gestionar la tarea, esto que se llama, y queda muy claro, que es la carga mental que las mujeres tienen mucho más que los hombres. Es decir, pensar, no solamente hacer la tarea, sino pensar sobre la tarea. ¿Vale? Esto es otra forma de violencia. Si dejamos toda la carga de tarea a las mujeres, les restamos tiempo, les restamos libertad, les restamos lugar. Y si eso no es violencia, pues ¿qué es entonces? ¿No? Es quitarles su espacio de libertad con nuestra opresión, con la no acción. Es decir, por cada tarea que yo no hago, evidentemente hay alguien que lo va a hacer. ¿Y quién lo va a hacer? Quien habitualmente se dedica a ella. Por eso, gestionar y autogestionar la tarea. Es otro de los elementos fundamentales de construcción de igualdad. Igualmente, cuidado en la propia tarea, es lo que nosotros llamamos el cuidado sobre el cuidado. ¿Vale? Esto es que yo pongo una lavadora, le pongo el programa, lo hago de forma autónoma y solito, pero además también gestiono que tengo que comprar el detergente, que tengo que estar pendiente de cuando se acaba la lavadora para no dejarla 3 días dentro del tambor cerrado, y tengo que acordarme de tender, y luego tengo que acordarme que si llueve tengo que destender, ¿no? Es muy curioso, otra vez estábamos reunidos en un grupo, antes del confinamiento, en casa de unos amigos, estamos haciendo una pequeña fiesta y se pone a llover. Y entonces, de repente, de la fiesta desaparecen todas las mujeres corriendo porque habían dejado tendido en casa. ¿Vale? Entonces yo me quedé alucinado porque dije, vaya, hombre, es que la ropa debe ser solamente la que ellas tendieron, ¿no? O la que ellas tienen, o la que ellas lavan, o la que, como si fuera solamente cosa suya, ¿no? Y no, es que mi mujer, bueno, cuando llueve se pone muy nerviosa. Digo, bueno, te tienes que poner tú también nervioso porque también es tu ropa, ¿no? Pero bueno, el cuidado sobre el cuidado es que de repente tú sabes que tienes que poner una lavadora, sabes qué lavadora vas a poner, sabes separar los colores, sabes acordarte del jabón, pero además piensas, mañana es un día de cole de mi hijo de gimnasia, entonces le voy a meter sus pantalones de gimnasia, pero además le voy a meter sus preferidos, con lo cual voy a buscar que sean los calcetines que más le gustan y voy a meter esos primero en la lavadora. Voy a hacer una cena y no solamente pienso en hacer la cena, sino pienso en todos los elementos que le gustan a cada una de las personas que van a venir a esa cena para que disfruten de la cena y puedan tener un cuidado sobre el cuidado. Y eso es lo que de alguna forma nos falta a los hombres para llegar a esos espacios de igualdad dentro de los espacios de tarea. También compatibilizar, ¿no? Entender, educar en la diversidad y en la, sin discriminación, sin opresión, sin modelos, donde los hombres no tienen que ser aplaudidos por coger una escoba, no tienen que ser aplaudidos por ser simpáticos, amables o cuidadosos con su pareja, porque debería ser lo normal, es decir, debería ser lo cotidiano, lo habitual. Desde luego todavía no es lo cotidiano, es lo normal, debería ser lo normal, pero desde luego no es lo habitual. Y que, bueno, compatibilicen esos dos espacios, ¿no? El espacio creativo, el espacio del cuidado. Aquí está mi sobrino con su Rayo McQueen y con su fregona, ¿no? Lo que más le gusta en el mundo, ir conduciendo su coche al tiempo limpiando. Pues qué guay. Pues ahora tiene 14 años y sigue haciéndolo. Y qué bueno que así sea, ¿no? Darle igualdad de oportunidades, derechos y realidades a su vida, tanto a las mujeres para que puedan tener su libertad, como a los hombres para que puedan construir otras formas de masculinidad más sostenible. En ese sentido, hay que hacer, bueno, pues una serie de prácticas sobre el cambio de los hombres, ¿no? Ya para terminar, y como curiosidad, de esas microviolencias de las que hablábamos al principio de la presentación, hicimos un listado en el grupo de Hombres por la Igualdad, en la red de Hombres por la Igualdad, recogiendo un poquito todo esto de las microviolencias a través de los micromachismos que se generan en el escaqueo. Esta cosa que hacemos los hombres permanentemente, que es huir de la tarea o buscar excusas para no hacerla, ¿no? Claro, si te escaqueas del cuidado, sobrecargas a la persona que lo hace, ¿no? En este sentido, es no solamente injusto, sino violento. El listado de escaqueos es inmenso, creo que vamos ya por los 300, ¿no? Pero vamos, hay algunos que son básicos, elementales, como que no hacer las cosas porque hay otra excusa que tiene más valor. ¿Qué valor? El patriarcal. ¿Qué valor? El de éxito masculino. Por ejemplo, no puedo, cariño, recoger al niño, o no puedo ocuparme de la fregada de la fiesta o de recoger la cocina, porque da la casualidad de que tengo algo muy importante que hacer. ¿Y qué es lo importante? Pues no, es una reunión de trabajo. Bueno, es una reunión de trabajo si es sábado. No, es con mis compañeros de trabajo que tenemos unas cervezas de trabajo. Pues no puede ser, ¿no? Volvemos otra vez a los espacios de
de poder y, por lo tanto, de violencia contra las mujeres y contra el cuidado. Deseos de futuro, deseos de realidad donde los hombres y los espacios de crianza se generan en cuidado, donde las masculinidades son diversas. Y os invito desde aquí, por ejemplo, que todavía está en marcha, todavía tenéis acceso a él, a un congreso que hemos creado con 26 ponentes, que se llama Hombres en Cambio desde la igualdad, es el título completo. Y que, bueno, pues con esa página web, www.hombresencambio.com, podéis acceder a los contenidos bueno, pues eso, a través de una página web y demás. Masculinidades.com, que es otro de los nuestros enlaces, info@masculinidades.com, que es nuestra dirección, o EricP. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier circunstancia que queráis comentar o trabajar, pues tenéis esa oportunidad, no solamente ahora durante la presentación de hoy, sino en cualquier otro momento. Muy recomendable, como os digo, el congreso. Y bueno, y sobre todo la necesidad de que los hombres cambiemos esta realidad. Es decir, para que la violencia machista desaparezca, para que las cifras no vuelvan a asustarnos cada 25 de noviembre, para que cada semana no muera una mujer más a manos de sus hombres, pero tampoco tenga esta sensación o vida donde no son libres y propias para salir a la calle, por ejemplo, en cualquier lugar de nuestro país, pues es necesario que los hombres dejemos de ejercer la violencia. Es así de sencillo. La forma y la solución para que la violencia machista desaparezca es que los hombres dejemos de ejercerlo. Y bueno, pues de momento hasta ahí. No sé si queréis que podamos compartir alguna pregunta y alguna duda, o te surge a ti, Manuel, alguna y podemos trabajar sobre ella. De momento no hemos recibido ningún correo haciendo ninguna consulta. Yo sí, como madre de un niño adolescente de 13 años que va a cumplir en estos días, sí hay una cosa que me preocupa. No sé, mi percepción es de que poco a poco nuestros compañeros, nuestras parejas van colaborando cada vez más con nosotros. Ya no se trata de que nos ayudan, ¿no? Colaboran. Yo tengo una pareja que vamos los dos a una y la mayoría de las veces casi que se encarga un poco de las tareas domésticas y demás, porque mi trabajo pues, a veces requiere más horas de las que, vamos, muchas más horas que su jornada laboral. Entonces, como te decía, colabora mucho en casa, se encarga de tareas, la compra, yo no me tengo que encargar ni si hace falta esto o hace falta lo otro. Desde prácticamente que nos casamos y cuando nació el niño, pues desde pequeño ha visto como su padre se encargaba de eso, de las tareas domésticas, de que estamos las dos en una, pero sin embargo, él no termina pues ni eso, ni de colaborar en casa, tenemos que estar siempre. Y creo que siempre hemos estado en mi casa muy comprometidos con el tema de la igualdad, porque he sido durante muchísimos años también presidenta de una asociación de mujeres, me lo he llevado a muchos actos, pero está como en ese plan rebelde, ¿no? Donde sus iguales pues quieren ser de otra forma diferente y él como que ha copiado también ese modelo. No sé si hay libros, si me recomienda algo que pueda hacerle llegar, pues para que vean ese tipo de nuevas masculinidades también, que son nuestros compañeros, pero que los adolescentes no están copiando ese modelo. Vamos, no quiero generalizar tampoco, sé que habrá adolescentes y adolescentes, pero me da la sensación de que cuando nuestros compañeros sí están a una con nosotras, pues los chicos más jóvenes están en otra onda, ¿no? Donde pues, les preocupa o donde mayormente su única preocupación es jugar al Fortnite. Además que he visto últimamente como también han evolucionado mucho ese tipo de juegos y ya no es solamente eso que son chicos los que disparan, sino que son chicas a las que se le ha hipersexualizado, ¿no? Y solamente se ve un gran trasero por detrás, que el otro día me llamaba mucho la atención y se lo comentaba a mi hijo. No sé si me puedes decir algo de esto.
Bueno, ahí ocurren varias cosas. Primero, que de lo que siembra siempre queda. Eso es lo primero, ¿no? Que evidentemente, si él ha vivido y ha visto otro tipo de realidades en igualdad, por supuestísimo que va a generar otro tipo de discurso, es decir, va a generar otro tipo de forma de vida. En este momento no, porque en este momento está en plena adolescencia, con lo cual tiene que rebelarse contra lo aprendido. Si lo que aprende es la igualdad, durante la adolescencia va a rebelarse justo sobre lo contrario. Si durante toda su vida ha vivido el machismo de forma extraordinaria, a lo mejor durante la adolescencia va y se revela y genera otro tipo de circunstancias alternas, ¿no? En realidad, al final, su formación y su vida y la elección de valores va a ir ligado a lo que ha aprendido. Y como tú dices bien, pues si ha habido una muestra de presencia en casa, de cuidados y de igualdad, pues va a representar eso más adelante. Lo que sí es cierto es que hay, y este momento histórico es particular por esto lo podía decir en cualquier momento, ahora o hace 10 años, pero sí en el momento actual hay parte de esta rebeldía, ¿no? Esta pelea fuerte porque se encuentran de alguna forma acorralados. Por eso, más que devolverles una imagen a estos adolescentes de lo que tienen que hacer, yo les devuelvo mucho lo que pueden hacer, ¿no? Las ventajas de generar otro tipo de comportamiento relacional, vital, desde la igualdad, ¿no? Y entonces la rebeldía es precisamente contra... De hecho, en este momento lo más revolucionario, lo más rebelde en este momento es no ser machista, porque la sociedad está tan imbuida en el machismo, tan colocada en ella, que realmente lo que es diferente y diverso es esto, ¿no? Entonces, atrévete a ser igualitario. A que no te atreves, a que no tienes valor para realmente representar otras formas de ser hombre que no impliquen lo de siempre, lo que ya es habitual, ¿no? Lo que ya se ha aprendido y ya está ahí, ¿no? Entonces, en respuesta a esa provocación, habitualmente los hombres adolescentes, los chicos adolescentes se plantean muchas alternativas, muchas formas de, ¿no? Abrazarles desde el sentido de bueno, pues entiendo tu enfado, puedo comprenderlo, puedo verlo, pero desde luego no lo comparto porque esto va a ser un beneficio para ti, para las relaciones, para todo, ¿no? Es como darles ese lugar. Y luego esta cosa que hace, como te decía Isabel Duque y Roy Galán, que es presentar alternativas, trabajan excepcional con los jóvenes como tantas otras grandes profesionales y bueno, presentarles situaciones cotidianas donde, pues eso, representan y sostienen ese modelo de videojuego con culo trasero grande, hipersexualizado que tú dices, que fíjate, ahí hay un problema también importante porque lo que de alguna forma se hace es repetir el modelo de poder hacia las mujeres, es decir, se masculiniza a las mujeres que juegan al Fortnite o a cualquier otro de ellos, ¿no? Call of Duty o a God of War o cualquiera de estos que trabajan y juegan los niños desde muy pequeños, son juegos para mayores de 18 y a Fortnite están jugando niños de 5, eso es también para un pequeño lugar de atención. Profe, no matan, solamente es que tiene que quedar uno. No, se matan, ¿vale? Y además tiene que quedar uno. O sea, es que es la cosa, ¿no? Y también esta cosa de que la violencia, como la hacen las mujeres también, ya está, ¿no? Ya hay igualdad. Pues si queremos ser iguales, que no sea en la violencia, que sean otras cosas, ¿no? Si queremos ser iguales y construir una sociedad sostenible, pues si una mujer hace el mismo tipo de abuso que hace un hombre, no hemos cambiado nada. Es el tener el derecho para poder elegir caminos nuevos, ¿no? Y cuestionarlos. En ese sentido, como te digo, estos vídeos de Isabel y de otra gente, pues puede producir ese tipo de perspectiva de cambio y de posibilidades de cambio. En realidad, como te digo, es un momento particular histórico porque hay mucho de esta pelea adolescente de es que otra vez el feminismo, es que otra vez el género, es que otra vez esto, porque las mujeres lo tienen todo. Como parte de esa rebeldía, rebelarse contra la igualdad porque no la entienden, ¿vale? Entonces, bueno, pues entender que la igualdad es libertad, entender que si ellos lo que están luchando es por su propio espacio, quien le va a dar ese propio espacio no es hacerlo de siempre, no es volver al modelo de más de 4.000 años de patriarcado, no es volver al machismo de siempre, sino es generar tu propia forma de ser hombre. Y qué mejor que esa, para ser esa forma de ser hombre, que buscar tu propio lugar dentro de las relaciones, dentro de los juegos. Yo, por ejemplo, no les machaco y les digo, oye, no, este videojuego es una mierda o tal, no, me pongo con ellos y digo, a ver, venga, a ver, personajes, contarme. Pues, oye, ¿y no te parece que es un poco...? Y fíjate que ellos no aparecen con top, o sea, van a la guerra, pero no van con un top enseñando el ombligo. Van pertrechados, con un montón de ropa, con coderas, rodilleras, es decir, preparados para la guerra. Y cuando aparece un personaje femenino, va con un top enseñando el ombligo y un par de grandes pistolas en las manos y ya está. Es que no se entiende, ¿no? ¿Cómo es posible? No, profe, pero eso lo hace. Entonces ya vas entrando en discurso y vas generando este tipo de proceso de cambio, por lo menos de duda, ¿no? Y les queda luego bastante residente en el cerebro, ¿no?
profe, al final no puedo jugar a la mitad de los videojuegos que me dices porque me aparecen todo el rato estas imágenes que tú cuentas. O con la investigación que hemos hecho sobre pornografía, ¿no? Ojo, profe, es que me ha fastidiado el porno del mundo porque ahora todo lo que veo, no paro de ver la violencia y no paro de ver esto que dices, de que la mujer que está en esa escena no está disfrutando porque como me has enseñado a ver cuándo y dónde está el disfrute y dónde es el placer, pues no lo veo, ¿no? Pues claro, pues esto es digamos, la alternativa, ¿no? El generar esa alternancia. Es un proceso, evidentemente. Mi hijo, por ejemplo, que es mi hijo, quiero decir que está todos los días, me escucha, tiene claro esto, y en ocasiones pues tenemos incluso algún pequeño debate sobre esto y hablamos sobre ello. Pues a veces llegas de la escuela y me dice, vale, papá, está muy bien, pero el rosa es de chicas y el azul es de chicos. Y sonríe, como diciendo, venga, y ahora argumentame, porque lo que tienes que hacer es ayudarme a que yo me confronte con esta argumentación que yo sé que tú me cuentas que es así, pero luego salgo al mundo real y me las dan por todos los lados. ¿Claro? Entonces, enseñar igualdad es enseñar igualdad y al tiempo la fortaleza que te permite sostenerla. Es que es realmente el pensamiento, como digo, más rebelde, más alterno. Entonces, claro, tú puedes ser rebelde porque vistes con el pelo de punta, pero ser con el pelo de punta y además ser igualitario es, vamos, la rebeldía por el sumum, porque ya no representas esos modelos de identificación masculina que durante la adolescencia son fundamentales para ellos. Entonces hay que crear alternos, crear otros identificadores de identidad que sean heteros. Pero fíjate, en este momento también vivimos esta cosa de la diversidad masculina, es decir, que aparecen hombres con una masculinidad diferente, independientemente, como digo, de su opción sexual, que no es relacionable. Es decir, identidad de género es quién soy, cómo me considero a mí mismo. Opción sexual es a quién elijo como pareja. Es decir, tú puedes ser otro tipo de hombre y seguir gustándote las mujeres o gustarte los hombres o gustarte ambos, hombres y mujeres, pero lo fundamental es quién tú quieres ser, cuál es tu identidad. Y esas alternancias y esa diversidad en la masculinidad que se empieza a visibilizar ahora, que tiene que ver con la forma de vestir, con la forma de actuar, con la forma de presencializarse frente a, por ejemplo, al feminismo o este machismo presente en los medios. Eso les está dando la posibilidad de manifestarse de forma diferente. Entonces, está más viva que nunca esa pelea entre formas de vida diferentes, que es la misma de siempre o la de la libertad. No es fácil, ¿eh? Yo tengo una hija adolescente y estamos en la misma y es parte del proceso. Pero bueno, es que se den cuenta y que entren en el proceso. Tú lo que tienes que mantener de alguna forma es la fortaleza y la firmeza que te ha permitido darles este tipo de educación y continuar con ella. Es decir, no estamos haciendo nada malo, nada más que devolverles permanentemente la pregunta. ¿Sí? Porque además si les obligas es, no, ponte y ahora tienes que hacer tal, no sé, bueno, pues tú verás, si no estás haciendo, pues pierdes privilegios, ganas privilegios, tú verás qué haces, ¿no? Pero no haces estas cosas de la casa, pues entonces no tendrás otros privilegios. Es decir, es que todos construimos la casa. Si tú no estás para construirla, para hacerla, para sostenerla, pues tendrás que pagarlo de otra forma. Un poco eso. Gracias, Eri. Mira, Sabina de León nos ha hecho llegar una pregunta. Dice, ¿cómo conseguimos hacer llegar este tipo de talleres y formación para el desarrollo de nuevas formas de masculinidades a hombres que no estén interesados en ello? Los chicos y hombres que acuden normalmente a estos talleres son aquellos que ya están interesados en este cambio, pero aquellos que no quieren realizarlo suelen ser los que menos cuestionan su masculinidad. En realidad, por ser, ningún hombre de per se quiere el cambio. A lo mejor lo quiere mentalmente, pero emocionalmente le cuesta la vida, con lo cual, en realidad, incluso los más convencidos tienen que pasar un proceso de duelo para renunciar a una serie de privilegios y para colocarse en el lugar del cambio. Eso por una parte. Incluso los más convencidos siguen necesitando esos cursos. Por otra parte, la forma de convencer a quien no quiere ser convencido o que no quiere descubrir una realidad o que no quiere de ninguna forma verla, a veces no existe. Afortunadamente, lo que ocurre es que esas personas van llegando cada vez más porque ven en el ejemplo cotidiano, en la vida y en su entorno, pues circunstancias como el movimiento Me Too, como los efectos de la manada, porque no es el acto mismo de la manada, sino los efectos sociales de la manada lo que ha generado un cambio social importante. Lo que se supone que ha habido en la sociedad en estos últimos años va generando cada vez ese movimiento de hombres por el cambio. Cada vez hay más ejemplos como el que tú contabas, ¿no? Mi marido está presente, los chicos que yo conozco en mi entorno, pues yo cada vez más, los hombres que conozco en mi entorno, cada vez más tienen claro que no pueden jugar a esto de no me toca o no me corresponde las tareas, por ejemplo, o me puedo quedar impasible frente a la muerte de las mujeres que veo en la televisión o a la agresión sexual de un compañero sobre
sobre otra mujer que pasa por la calle. Es decir, cada vez hay menos silencio frente a la violencia. Eso es una parte. La otra parte es que la forma de hacer llegar a los hombres esta información se llega más fácilmente a aquellos que lo desean que a aquellos que no. Entonces, lo que hay que crear es la necesidad de que lo demanden. Es decir, yo, por ejemplo, no les digo a mis chicos, a los primeros grupos de chicos en la escuela, no hagas esto, es lo que decía antes, ¿no? Les pregunto, ¿cómo te gustaría que fuera de otra forma? ¿Qué te molesta de ser hombre? ¿Qué te molesta de la masculinidad? ¿Qué cambiarías de la sociedad en la que vives en relación a la igualdad entre mujeres y hombres? Entonces, desde ese enfado, desde esa molestia, desde esa confrontación incluso contra la propia igualdad, surgen muchos elementos de los cuales puedes ir tirando para ir ganando hombres dentro de este proceso y dentro de este aprendizaje. Cada vez son menos hombres los que se resisten al cambio porque no queda otra, porque es lo que toca, porque es lo justo. Porque como os decía antes en la conversación de antes, en la conferencia, incluso los hombres más radicalmente opuestos a la igualdad tienen esa pequeña semilla que les ha quedado grabada, creen en la necesidad, por ejemplo, de proteger a las mujeres. Ya no es que tengan igualdad, sino es protegerlas. Bueno, pues vamos a empezar desde ahí y de ahí tiramos, ¿vale? ¿Cómo la podemos proteger? Protegiéndola como si fueran los papás de ellas o dándoles lugar de poder para que puedan tener sus propias herramientas de defensa. Pues evidentemente, cuanta más fortaleza tengan esas mujeres, más independientes serán, con lo cual no hará falta protegerlas. Hará falta que sean libres, es lo que dice el eslogan, ¿no? No queremos mujeres protegidas o temerosas, queremos mujeres libres que puedan salir a la calle con libertad. No queremos mujeres que se protejan muy bien, queremos mujeres que no tengan que protegerse, que no haya hombres que las agredan. En ese sentido, pues poco a poco vamos consiguiendo que los hombres vayan entendiendo este tipo de discurso. Habrá siempre, por ejemplo, yo siempre lo digo, en los claustros de profesorado siempre hay un porcentaje bastante pequeñito pero activo de mujeres y algunos hombres feministas, con ganas de cambio, con ganas de meter en la sociedad lo que la ley marca que debe hacerse en los espacios educativos, es decir, educar en el concepto de igualdad de género, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad entre personas, igualdad social, igualdad en todos los marcos. Porque no es igualdad de género, porque si no estaríamos todos en el mismo género y no se trata de eso, sino que haya igualdad de derechos y oportunidades de vida. Bueno, pues en esos claustros siempre hay también un 10%, un 5, un 3% de machistas recalcitrantes y de gente que se pelea en esta historia desde el otro lado. Bueno, pues eso para mí son parte del claustro ya perdido. O sea, lo que puedo hacer es, en el mejor de los casos, permitir que tengan la posibilidad de no venir a mis cursos, porque va a ser mucho más agradable y mucho más sencillo trabajar con el otro 80-90% de la población profesoral para poder generar el cambio. Porque estos no solamente no van a querer, sino que van a hacer todo lo posible para que no suceda. Y contradiciendo la ley, por cierto, eso es denunciable. Pero bueno, en cualquier caso, el porcentaje más amplio es el que hay en medio. Es decir, es esa gran masa social que ocurre dentro de los claustros de profesorado, dentro del propio alumnado, que no tiene un pensamiento definido, que va poco bandeando según el momento y según el discurso. Tenemos que hacer un discurso potente, hacer un discurso real y también, evidentemente, una vivencia real de esa igualdad. Por eso, mi insistencia permanentemente en que pensemos cómo sería una vida para los hombres, por ejemplo, en una sociedad igualitaria. Y esa es la forma para mí, no de convencerlos, sino de atraerlos hacia este tipo de trabajo o de pensamiento que plantea otras formas de masculinidad, aunque en principio no lo desean. De hecho, es un trabajo difícil, porque en el caso de las mujeres, está claro, es ayudarlas a desarrollar un cambio que desean. La mayor parte de las mujeres desean este cambio. En el caso de los hombres, es convencerles de la necesidad de un cambio que no quieren. Que no quieren porque se resisten a él, porque implica dejar privilegios, porque implica perder lugares y ganar otros que no son capaces de ver. Ese es el tema, es enseñarles, por ejemplo, qué tipo de gana-gana tienen en el proceso de buscar espacios de igualdad. Esa sería un poco la línea, ¿no? Y bueno, pues evidentemente siempre va a haber una parte de la población resistente al cambio, por supuesto. Pues creo, estoy revisando, pero no ha llegado ningún correo más. Agradecerte, Eric, que hayas estado esta mañana compartiendo con nosotras esta ponencia. Muchas gracias por tu asistencia. Y yo sin más, pues con la ponencia y con la intervención de Eric, pues damos por finalizada esta 17ª edición de jornadas para formación a los profesionales sobre violencia de género. Unas jornadas celebradas con el objetivo de seguir formando a profesionales y personas sensibilizadas con la violencia de género,
una violencia que es ejercida hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Y desde el Ayuntamiento seguiremos apostando y llevando a cabo políticas para erradicar esta gran lacra social, sobre todo en un momento en el que, pues, en estos meses de confinamiento y demás, hemos podido ver cómo hay mujeres que no solamente han tenido que sobrevivir a esta pandemia, sino que sobreviven o intentan sobrevivir también con ese virus del machismo contra el que, por desgracia, de momento no conocemos ninguna vacuna. Por eso decía, el Ayuntamiento seguirá comprometido con la erradicación de este gran problema social, en un momento, pues, en el que aparecen o han aparecido ciertos partidos políticos en el que niegan que hay violencia de género o lo quieren ocultar o camuflar en ese concepto de violencia intrafamiliar. Como digo, quieren acabar con las políticas de igualdad y con el movimiento feminista, y eso no lo podemos consentir. No mientras que siga aumentando el número de víctimas de violencia de género. Ya son 41, si no me equivoco, las mujeres que han sido asesinadas en este 2020 por temas de violencia de género, y 1074 desde que empezaron a contabilizarse en el año 2003. Es una prioridad para este Ayuntamiento erradicar la violencia de género, y debería ser para cualquier administración, ya que la violencia de género es la muestra más cruel de la desigualdad en nuestra sociedad. Combatir esa desigualdad debe ser un compromiso de toda la sociedad y cómo no, de las instituciones, que tenemos esa responsabilidad de actuar con firmeza, no dar ni permitir que se den pasos atrás en el tema de la erradicación de la violencia de género. Mientras siga habiendo una víctima de violencia de género y siga aumentando el número de denuncias y el número de llamadas al 016, deberemos seguir poniendo en marcha políticas para erradicar esta violencia. Ojalá algún día tengamos que dejar de celebrar estas jornadas, porque será una muestra inequívoca de que hemos conseguido erradicar la violencia de género. Mientras tanto, pues seguramente el año que viene volvamos a celebrar esta jornada. Ojalá que algún día terminemos por conmemorar este 25 de noviembre. Sí quiero agradecer una vez más a las personas que han hecho posible el desarrollo de estas jornadas, como es el Centro Municipal de Información a la Mujer, con su concejala de Igualdad a la cabeza, como es el área de informática de nuestro Ayuntamiento de Armilla, que han hecho posible que se hayan podido celebrar las jornadas no de forma presencial, pero sí de forma online, y como no, a todos y a cada una de las personas y de los ponentes que nos han acompañado, como son Monse Muñoz, María Gracia Rodríguez, Carmen Ruiz, y en esta mañana que lo ha podido hacer Eric Pescador. Un lujo y un placer escucharte, Eric. Hasta pronto. Un gusto, Manuela, y ojalá podamos encontrarnos en más ocasiones y con cada vez mejores noticias sobre la construcción de la igualdad y el cambio de los hombres. Muchas gracias. Ojalá que sea así. Gracias.